Hermanos, qué gozo es poder vernos de verdad una semana más para poder alabar el nombre de nuestro Dios, porque su nombre es digno, amén. Porque Él merece ser en gran manera alabado por su pueblo, y nuestra actitud a la hora de congregarnos, me permito recordar, es la de venir a entregar a nuestro Dios adoración. Si bien es cierto, algunas secciones de del servicio que preparamos nos llenan y nos hacen sentir que nos devolvemos a casa con algo, no venimos a este lugar a succionar de lo que podemos absorber para devolvernos a la casa una semana más y luego regresar, sino que venimos a este lugar a presentar todos al mismo tiempo nuestra adoración al Señor, pues Él la merece y su pueblo lo busca. Una de las formas en las que el pueblo busca al Señor también, en obediencia, es a poder presentar el Evangelio de una forma fiel, según Él mismo lo ha revelado. Por eso en esta mañana, y si usted me puede acompañar al capítulo 14 del libro de los Hechos, vamos a continuar en la saga expositiva del libro de los Hechos. Capítulo 14, retomaremos desde el verso 8 hasta el final del capítulo, Hechos 14, 8 hasta el 28. Hechos 14, 8 al 28. Decía que una de las formas en las que podemos ser fieles al Señor es evangelizando, pero no solo haciéndolo, sino más bien haciéndolo fielmente. El sermón de esta mañana entonces lo he titulado de esta manera: 4 marcas de un evangelismo fiel. ¿Cuáles son 4 marcas de un evangelismo fiel según Hechos 14? Si hay un mensaje que yo quisiera que usted se dejara en esta mañana al respecto, entonces sería este: aún en medio de los obstáculos, debemos perseverar en evangelizar y discipular. Aún en medio de obstáculos, debemos perseverar en evangelizar y discipular. La iglesia evangélica moderna ha caído en muchas tradiciones en cuanto al evangelismo y el discipulado, sobre todo en lo primero. Estrategias que son una especie de vestigio o arrastre de lo que posiblemente en Estados Unidos fue lo que se llamó el segundo y el tercer gran despertar, en donde los métodos de evangelización que provocaron que multitudes, al parecer, empezaran a llenar iglesias después de ciertas predicaciones, esos métodos de evangelización usados en Estados Unidos durante las épocas del segundo y gran despertar, no necesariamente se basaban en un empuje fiel bíblico en la proclamación del Evangelio, sino que más bien eran demostraciones de mucha elocuencia, retórica e inclusive, podemos llamarlo, persuasión emocional hacia el Evangelio. En el tiempo del segundo gran despertar y mientras todavía sucedía, surgió un auge en las misiones que descargó esa zona norteamericana hacia zonas africanas, asiáticas y también latinoamericanas. Así que mucho del evangelicalismo que nos llegó a nosotros eventualmente vino no necesariamente del evangelismo más fiel que se ha practicado durante la historia de la iglesia, sino uno particularmente enfocado en persuadir a las personas, no por los argumentos bíblicos y la fidelidad al evangelio, sino para emocionar hacia Cristo. Las personas que predicaban buscaban maneras persuasivas para forzar, así sea emocionalmente, a las personas, para sacar de ellas una profesión de fe con su boca de que Jesús era su nuevo Salvador. Estrategias como llamados al altar, repeticiones de oraciones, forzar a todos a que alguien levante la mano para, después de predicar, para ver quién recibe al Señor en ese momento. ¿Te suenan similares? No empezaron en los 80s y 90s, tenían más de un siglo de existir. Un misionero en la India, escuchaba yo en un programa sobre misiones en esta semana, comentaba de que esas estrategias no solo son
equivocadas, sino que también son dañinas. Muchos misioneros, decía él, son enviados a la India y traen reportes de muchísimas y múltiples conversiones, y que cuando realmente investigan cuál es la iglesia que se estableció por tantas conversiones que tuvo que haber habido, lo que se llegan a topar es que los líderes de las tribus cuentan que cuando los misioneros van y hacen a todo el mundo levantar la mano para ver quién quiere recibir al Señor en ese momento después de la predicación, los que lo hacen confiesan hacerlo porque se sienten mal por el que está al frente. O sea, las estadísticas con las que ese misionero se devuelve tan contento a casa están infladas, es puro humo. Porque culturalmente el hindú levanta la mano por su cultura de vergüenza, porque dice, no queremos que esta persona que ha invertido tanto en nosotros, que apreciamos tanto su presencia con nosotros, que nos ha dicho cosas tan bonitas acerca de lo que él cree, se sienta mal y nadie levante la mano. Y esto sucede hoy. Pero entonces, ¿cuáles deben ser formas más fieles, bíblicas, para presentar el evangelio? ¿Cómo podemos ser fieles a la hora de evangelizar y discipular? Pues van de la mano. Podemos mirar a la Biblia y volver a revisar en nosotros hacia adentro para ver cuáles son las cosas en las cuales estamos confiando realmente a la hora de predicar el evangelio. Si lo estamos haciendo desde una tradición muy enraizada debajo de nuestros pies, que no hemos cuestionado lo suficiente, o si podemos hacerlo mejor bíblicamente. Cuando Pablo y Bernabé salen de Iconio, vimos la semana pasada, lo hacen porque los judíos que no quisieron recibir la palabra confabularon para perseguirlos, al punto en que ellos mejor salen de ahí, pero dejan discípulos en ese lugar, así como habían dejado discípulos anteriormente en Antioquía de Pisidia, y en todo lugar donde ellos ponían sus pies, ahí dejaban personas convertidas, discípulos de Cristo. Continuaban a la siguiente ciudad. Cuando son expulsados de Iconio, entonces, el verso 14, el verso 8 del capítulo 14 dice que llegan a Listra, y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Y ahí se retoma entonces este relato de la continuación del viaje misionero de Pablo y Bernabé, que habían sido encomendados por el Espíritu Santo mismo para la obra del ministerio. Así que desde ese verso 8 y hasta el verso 13 tenemos la primera marca de un evangelismo fiel. El evangelismo fiel provoca, es una forma de medirlo, provoca reacciones opuestas. Provoca reacciones opuestas. Este hombre que estaba ahí sentado, cojo de nacimiento, escucha, verso 9, hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, con voz fuerte le dice, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. Así que primero hay una predicación, este hombre se escucha hablar a Pablo, cruzan miradas, Pablo entiende que tenía fe para ser sanado, exclama con voz fuerte que se levante y de un salto lo hace. Verso 11 dice que la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el loma de Licaonia, los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Un evangelismo fiel provoca reacciones muy opuestas. En el primer lado del contraste, tenemos a un hombre que escucha hablar a Pablo acerca del evangelio y su reacción es tener fe. Más allá de que su condición de nacimiento sea que le es imposible caminar,
él escucha de un Dios tan poderoso, tan fuerte, con tanta gracia y misericordia. Él entiende de alguna manera, aunque el texto no lo exprese, lo mismo que Pablo le explica a los romanos en su carta cuando dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? La reacción del hombre cojo de nacimiento es: tengo fe en que Dios puede sanarme y caminar mis primeros pasos en mi vida si es necesario, pero yo creo en ese Dios. Ahí es donde el evangelismo tiene un buen resultado. Sin embargo, no siempre es así. El evangelismo fiel siempre conseguirá, porque Dios es soberano y tiene los suyos en todo lugar, que alguno se convierta. Pero si vemos un patrón aquí con el otro lado del contraste, es que quien realiza un acto de fe verdadero es la minoría, y la multitud es la que, escuchando lo mismo y viendo de frente lo que está pasando, de que un hombre, por la fe en el Dios en el que están proclamando ellos, es sanado, ese milagro los abrume tanto que se devuelven a sus tradiciones, a su cultura y religión, a su idolatría en su corazón, y empiezan en su propio idioma que se llamaba de la Iconía, o sea, hablaban un idioma que ni Bernabé ni Pablo podían reconocer. Los dioses están en medio nuestro. Júpiter y Mercurio acaban de llegar a Listra. Era el encabezado del diario de ese día. Otros nombres, o tal vez nombres más locales, de los mismos dioses griegos, Zeus y Hermes. A Bernabé le llamaban entonces Zeus y a Pablo Hermes, porque en la mitología griega, Hermes o Mercurio era generalmente el que enunciaba las cosas por anticipación, o el que tenía relación con los hombres. Dentro de la mitología griega era común, era para ellos esperable que los dioses tomaran forma humana y se involucraran con ellos. De hecho, muchos grandes hombres salieron de relaciones sexuales cuando los dioses tomaban forma humana, se llegaban a mujeres y tenían hombres con fuerzas espectaculares o apariencias distintas. El punto es, creen que Bernabé y Pablo son esos dioses humanizados. El evangelismo fiel provoca reacciones opuestas porque no está en nosotros poder controlar cómo las personas reaccionan a la proclamación del evangelio. Su trabajo y el mío al proclamar el evangelio no es provocar la reacción. Su trabajo y el mío al presentar el evangelio no es provocar a esa persona a levantar su mano o venir al frente. Eso no lo hace cristiano. Su trabajo y el mío es predicar fielmente, aunque las reacciones sean distintas, inclusive opuestas entre ellas. La segunda marca del evangelio la tenemos a partir del verso 14 y hasta el verso 18. El evangelismo fiel presenta el mensaje completo. Verso 14: pero cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, se lanzaron en medio de la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes. Y ojo, les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenándolos sus corazones de sustento y de alegría. Y aún diciendo estas palabras, dice el relator de Hechos, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. El evangelismo fiel entonces presenta el mensaje completo. Ellos no podían haberse dado cuenta de todo lo que se estaba confabulando para poder presentar en medio de la multitud
sacrificios de adoración a ellos, no pudieron impedirlo oportunamente porque no estaban entendiendo que lo que estaban tramando, estaban hablando en un idioma que no podían comprender. Así que todo se organizó delante de ellos sin ellos mismos darse cuenta. Sin embargo, eso no les impide, cuando apenas se dan cuenta de lo que está pasando y oyen qué es lo que va a suceder con ellos, inmediatamente frenan la situación y tratan de complementar, no que no lo hayan hecho completo antes, pero tratan de retomar lo que les dice. Por eso en el verso 15 les recuerda: les anunciamos ya el evangelio para que se vuelvan de esto. El mensaje completo del evangelio es fundamental si nosotros queremos evangelizar fielmente. Una vez más, no recortamos el mensaje ni adornamos el evangelio con palabras adicionales o de sabiduría humana, tratando de conseguir que esas personas actúen más como nosotros o crean igual que nosotros. No podemos provocar la fe cambiando el contenido de la predicación. Por eso Pablo les dice mucho más adelante en Hechos, en el capítulo 20, a los ancianos de Éfeso, mientras se estaba despidiendo de ellos en Mileto, de que él no se rehusó a predicarles el evangelio completo y que él se siente libre de la sangre de ellos. Él no rehusó a enseñarles todo lo que él sabía acerca del evangelio, todo lo que Dios ha revelado sobre el evangelio. Mi pregunta para usted de reflexión entonces en este punto es: ¿cómo está el conocimiento suyo del evangelio? ¿Qué tan evangélico es usted? No en el sentido cultural de la expresión, en el sentido bíblico de la expresión. ¿Conoce usted el evangelio lo suficiente como para proclamarlo en este instante si se lo pidieran? Si una persona que no conoce de Cristo y le hace la pregunta por alguna razón, ¿qué es el evangelio?, ¿qué le respondería? El evangelio completo necesita un llamado a un cambio. No provocamos ese cambio, pero lo persuadimos, lo empujamos, lo insistimos, lo mostramos como la única conclusión lógica, racional y congruente a las palabras del evangelio, si ellas son ciertas, y lo son. Si Dios es un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, y si ha permitido pasar por alto pecados anteriores y ha dado una gracia común a toda la humanidad, si Él es el único y sabio Dios del cual procede toda nuestra vida y nuestras acciones son malas delante de Él, necesitamos llamar a las personas a reaccionar a esa realidad. Él tomará cuentas de lo que has hecho con la vida que Él te dio. Tu vida no te pertenece. En nuestra época, sobre todas las cosas, es necesario destruir ese concepto de autosuficiencia o autonomía, donde cada uno de nosotros asume diabólicamente, no puedo decirlo diferente, que somos ley para nosotros mismos, de que nos mandamos solos, diríamos coloquialmente, de que podemos hacer lo que nos da la gana y debido a que sigo vivo, al parecer, nada pasa. Puedo continuar en mi vida sin ninguna consecuencia al respecto. No existe justicia universal. Eso lo reta el evangelio si lo predicamos completo. Porque si somos creación del Señor y nuestra vida es contingente a Él, si de Él dependemos todo, por lo que lo hizo todo y cuanto ser vivo habite en lo que Él creó, y nuestras acciones son malas delante de Él, Él dará cuenta y tomará acciones de juicio en contra de todos aquellos que, teniendo la vida que procede de Él, ese aliento que sopló en la nariz de Adán y lo convirtió en ser viviente, Él dará cuentas por lo que hicimos con ese regalo. Así que no nos mandamos a nosotros mismos, es una implicación del evangelio completo. Pablo les dice: es que el evangelio que les predicamos es para que se vuelvan de esto precisamente.
Les predicamos de que no hay otros dioses como Júpiter o Mercurio. El único Dios que hizo todo es el que demanda de ustedes arrepentimiento de esto y confianza en su Hijo Jesucristo. Bernabé y Saulo no se ajustaron a la cultura y a la religión para agradar a los hombres, con tal de poco a poco, ahí les vamos enseñando. Ellos contrarrestaron de frente lo que es idolatría y ofende al Señor. Ellos retoman la predicación ya enunciada y se devuelven con fuerza a decir: de esto le hemos estado hablando a ustedes que está mal. No hay compromisos de Pablo y Bernabé para decir: bueno, aceptemos la adoración hoy, ya mañana explicamos mejor. ¿Por qué concedemos entonces nosotros? En nuestro evangelismo no pueden haber concesiones. Al evangelizar a nuestros hijos y nuestros adolescentes, a nuestros familiares, a nuestros vecinos y amigos, no podemos conceder en sus puntos creyendo que eso los va a acercar más al evangelio. Alejarse del evangelio los acerca. El evangelismo fiel presenta el mensaje completo. Versos 19 y 20 tenemos la siguiente marca, y esta no nos gusta, puede ser, pero el evangelismo fiel puede causar persecución. Verso 19: pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, o sea, los persiguieron donde sea que andaban, cruzaron ciudades, y habiendo persuadido a la multitud de estos judíos, lograron ¿qué? Que apedrearan a Pablo y lo arrastraran fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad, se devolvió. Y al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. El evangelismo fiel puede causar una oposición tan fuerte como la persecución. Lo hemos visto especialmente quienes disfrutamos del tiempo de estudio bíblico con el tema de la iglesia perseguida, y Yo Soy N, de que el verdadero evangelio, de que las personas que predican el evangelio en contextos hostiles y restringidos realmente sufren físicamente oposición, de que son personas que están arriesgando su vida por abrir su boca y decir: Jesucristo reina. Aquí decimos Jesucristo reina y no nos pasa absolutamente nada, gracias y gloria a Dios por eso, pero eso no puede ser razón suficiente y necesaria para decir: entonces no pasa nada tampoco conmigo. Si Jesucristo reina, y lo hace, debe reinar en cada ámbito de nuestras vidas, incluyendo no callarnos la boca y presentar el evangelio a pesar de que encontremos persecución, tal vez no al punto de lo que algunos lo están encontrando, por ejemplo en Laos, como lo vimos, pero sí contar el precio de lo que significa ser una persona, yo lo pongo en estos términos, una persona con un testimonio, ¿cómo lo digo? Con un testimonio frontal, agresivo, valiente. Parece que a veces tenemos que disculparnos para decir que somos cristianos. ¿A quién tememos? Tenemos que tener mucho cuidado y revisar nuestro temor al hombre. Temamos primero a Dios, así como temió Pablo, al punto en que se trajo sus enemigos de otras ciudades, lo lograron encontrar y en Listra lo apedrean al punto en darlo por muerto. Él escribe de esto en otras de sus cartas, de cómo Dios lo libró aún de la muerte. Estoy seguro que se trataba de este evento en Listra. Algunos inclusive se atreven a decir que la porción de Pablo, cuando él dice que es llevado al tercer cielo, fue porque aquí estaba realmente muerto y Dios lo resucitó realmente de ahí. No podemos hacer ese enlace, pero el punto es su evangelización. Pablo contó el costo de ser un fiel evangelista. A veces los fieles evangelistas no reciben la oposición de personas que no necesariamente conocen
y que puede que al no tener un ligamen emocional o relacional con esas personas, no le importe tanto a uno ser rechazado por algunas personas que nos traten mal por creer lo que creemos. Pero a veces esa oposición puede venir de lugares mucho más cercanos a nuestro corazón y eso puede lastimarnos más. Quienes persiguen a Pablo, si bien es cierto no lo conocían a nivel personal o relacional, era la gente de su nacionalidad, la gente de su familia extendida, de su pueblo. Aquellos por quienes Pablo dice en Romanos 10 que él desearía haberse convertido en maldición de Dios con tal de que todo el pueblo judío fuera salvo. Si le dan a elegir a Pablo, hubiera dicho que se salven todos y yo me voy. Así de amor, así de profundo es el amor de Pablo para con ellos, y son estos quienes confabulan a apedrearlo en su oposición. Puede ser que para nosotros también la oposición la recibamos de adentro del corazón, de aquellos a quienes amamos profundamente, pero no reaccionan a la fe, sino que se oponen a ella. ¿Estás dispuesto a contar ese costo también? ¿O quieres suavizar el evangelio o del todo callarlo? Porque es más importante la relación con quienes amas que al Dios a quien sirves. La última marca de un evangelismo fiel la encontramos en el verso 21 hasta el final. Y es que el evangelismo fiel da seguimiento responsable delante de la iglesia. El evangelismo fiel da seguimiento responsable delante de la iglesia. Una vez que Pablo se levanta o resucita, como usted lo quiera ver, y parte de ese lugar, porque obviamente si seguía ahí lo iban a matar, y se va a otra ciudad distinta, Derbe. Ojo lo que hace, verso 21, inmediatamente, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos. Acaba de sobrevivir de una lapidación y ya estás predicando en la siguiente ciudad. Después de que predicaron el evangelio en Derbe y hacen muchos discípulos, dice, se regresan a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia en este contexto, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, los que habían dejado en cada ciudad después de cada viaje, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después de que designaron ancianos en cada iglesia, designando, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dice que pasaron por Pisidia, llegaron a Panfilia y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia y de allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. El evangelismo fiel da seguimiento responsable. Otro aspecto, otra maña y otra tradición y otra cosa de la que podemos mejorar en cuanto a nuestro evangelismo es que durante muchos años se nos enseñó que esa persona que levantaba la mano, vamos a asumir verdaderamente, porque habían verdaderos convertidos obviamente en algún momento, esos métodos tal vez no estaban bien, pero lograban. Dios logra salvar de alguna u otra manera a las personas, inclusive a pesar de que nuestros métodos no estén tan bien. Aquellos que se convertían verdaderamente, ni el nombre nos llevamos, ni el apodo. Otra forma en la que hemos estado evangelizando mal es cuando creemos que una persona, porque repitió la oración de salvación, es salvo y Dios verá cómo hace, pero la mete en una iglesia, alguien se hará cargo, pero yo chao. Pablo predicó en lugares, Pablo se volvió a meter a Listra, por amor a Dios, con tal de regresar a los discípulos y darles seguimiento. Él no plantó la semilla y se desentendió. Él predicó el evangelio intencionalmente, relacionalmente, y dio seguimiento a los evangelizados. Si eso no es el modelo de evangelismo que la Biblia nos llama, y
y que contrasta con ese evangelismo desinteresado y desligado de conexiones relacionales, personales, nada lo es. No hay un contraste, entonces todo es igual. Hermano y hermana, yo contengo con usted de que el evangelismo, para ser fiel bíblicamente hablando, necesita seguimiento. Necesita que usted, al plantar esa semilla, usted la siga regando, usted haga crecer esa maceta, todo lo que se haga a la hora de plantar matas. Yo no soy experto, pero usted entiende la ilustración. Cuando usted predique el evangelio en su casa, a sus niños, adolescentes, cuando usted lo haga con vecinos o amigos, asegúrese de que usted ha establecido una relación con esa persona para seguir, continuar insistiendo en el evangelio. ¿Profesó fe ese día? Bueno, que siga profesando fe. La fe verdadera no es un evento del pasado. Dejemos de decir, ¿hace cuánto recibimos al Señor? Yo lo recibo todos los días, porque todos los días nuevas son sus misericordias para conmigo. Quiere decir, no me pagó con lo que merezco. Eso significa que me dio misericordia. No solo que Dios es bueno, es que yo soy malo. Si no fuera malo, no tendría misericordia de Dios. Yo necesito fe todos los días. No se trata de cuándo creí en Cristo, hace cuánto me metieron a una piscina. Es si todos los días creo en Jesús como mi Señor y Salvador. Por eso Jesús lo pone en estos términos: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es el que haya repetido la oración de salvación, levante la mano, venga al altar, que por cierto esto no es un altar. Los altares eran del Antiguo Testamento. Ese será salvo. No, no necesariamente. De hecho, el hacerlo así, aunque no está mal, no hay nada pecaminoso en eso, hemos visto, procede de una intención de persuadir más emociones que convicciones del Espíritu. Y ese es el llamado de este sermón al final: ser fieles en la proclamación del Evangelio, y parte de ser fieles es dar seguimiento. Dice que se devuelven a todos los lugares donde estuvieron: Listra, Iconio, Antioquía, cuando ya pasaron por Pisidia, llegaron a Panfilia, llegaron a Perge, llegaron a Atalia. Ahí se embarcaron a Antioquía, que era el lugar de origen de donde habían salido desde el principio. Pero mientras hacen eso, hay una acción muy importante que no hemos de pasar del lado. Verso 23: ellos no salen hasta que no dejan ancianos en cada iglesia. Así que puedes tener iglesias sin ancianos, pero no permanecer así por mucho tiempo. Que no haya anciano en una iglesia no quiere decir que eso no sea iglesia, a eso me refiero. Pero toda iglesia, para que siga funcionando en ausencia de los apóstoles, porque ya iban a regresar de ese viaje, designan lo que entonces podemos llamar son los sucesores en el ordenamiento de la autoridad en la iglesia. Ancianos en cada iglesia. Nótese que está en plural. Nótese que son varios. Porque una iglesia bien establecida, una iglesia plantada firmemente y que quieres que sea una iglesia que se mantenga en el tiempo, necesita, entre otras cosas, para que sea sana, un liderazgo bíblico. Y el liderazgo bíblico que nos deja esta plantación de iglesias en todos esos lugares, esta forma de misiones que llegan ahí, es que llegaron y pusieron ancianos a liderar las congregaciones locales. Decíamos que la última marca fiel da seguimiento responsable, pero decíamos delante de la iglesia, versos 27 y 28, cuando llegaron otra vez a Antioquía, donde originalmente estaban, y reunieron a la iglesia de Antioquía, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. El evangelismo fiel no solo da seguimiento al evangelizado, el evangelismo fiel da cuentas a la iglesia local.
Nuestra lista de peticiones en la congregación, nuestra lista pública, debería estar llena de nombres a quienes estamos tratando de alcanzar con el Evangelio. Ese no debe ser su trabajo privado. Involucre a la iglesia local. Nosotros debemos estar orando por su familia, toda la que usted está tratando de evangelizar. Énfasis en tratando de evangelizar. No coloque el nombre ahí, que Dios se encargue como sea, pero yo no. La intención es auxiliarle en su evangelismo. Ellos regresaron de lo que estaban haciendo, dieron informe a la iglesia. La iglesia debemos estar enterados de nuestro alcance evangelístico, de los discípulos que estamos tratando de formar en nuestras familias, en nuestros vecindarios, en los lugares donde podemos predicar el evangelio. Así sea una persona a la vez. Pero ¿de quiénes estamos hablando? Cuéntenos. Hay entonces 4 marcas de un evangelismo fiel, según Hechos 14, 8 al 28. El evangelismo fiel provoca reacciones opuestas, presenta el mensaje completo, puede causar persecución, pero también da seguimiento responsable delante de la iglesia. Por eso mi llamado, amada iglesia, es el siguiente: a cada uno de nosotros, perseveremos, insistamos, empujemos. Perseveremos en la proclamación del evangelio del Dios vivo. Mostremos con insistencia a los no convertidos de que solo hay un Dios verdadero y vivo, del cual proceden todas las cosas, y que nos llama a vivir de acuerdo con su verdad y no a las supersticiones o tradiciones mundanas de los hombres. Y que solo podremos agradarle con nuestras vidas si primeramente creemos en el Hijo al que Él envió. Si queremos ser consistentes y congruentes y tener credibilidad en esto, mostremos entonces o modelemos esa nueva vida, primero desde la predicación y hasta la forma en la que nos presentamos delante de ellos. Cuidemos nuestras reacciones, cuidemos nuestras palabras, cuidemos hasta nuestra cara delante de ellos, porque si proclamamos el evangelio que transforma corazones, pero esos corazones no se ven transformados por lo que sale afuera de ese corazón, ¿de qué evangelio me estás hablando?, dirían ellos. Que esa perseverancia sea congruente. También entendamos y practiquemos un evangelismo fiel al modelo bíblico, donde se cumplan por lo menos 3 cosas. Primera, que seamos consistentes, insistentes y fieles a Dios, a no callarnos cuando las circunstancias sean difíciles. Segundo, que no ajustemos el mensaje para los oídos de los inconversos, creyendo que si diluimos las cosas del evangelio en vez de darlo completo, provocaremos mayores conversiones. Y 3, mantengamos seguimiento a esas personas a las que le hemos presentado el evangelio para afirmarlos. Esa es la palabra que usa Lucas aquí, afirmarlos, y puedan conseguir una iglesia local con un liderazgo bíblico y sano. Así que entendamos y practiquemos un evangelismo fiel. Lo decía anteriormente brevemente, pero lo ahondo. Consideremos utilizar el canal de oración de la iglesia para compartir nuestros viajes misioneros. Construyamos juntos una cultura de evangelismo donde oremos unos por otros por ocasiones concretas en las que compartimos las buenas nuevas de salvación con otros. Y que así como iglesia local podamos estar al tanto de ese trabajo y clamar a Dios por la salvación de los que estamos predicando, ya sea en nuestras casas o donde sea que lo hagamos, trabajo, vecindario, cualquier otro lugar. ¿Qué tal si construimos juntos esa cultura en donde el evangelismo sea normal? A veces parece que las iglesias evangélicas no evangelizan.
Y es porque nos lo guardamos tanto, ya sea porque no sucede o porque nos lo guardamos como si fuera algo privado. ¿Cuál es la pena de decir, estoy evangelizando, se llama fulano de tal, voy a invitarlo a la casa el lunes, oren por mí y por él? ¿Podemos hacer eso una práctica normal como iglesia? Esto nos va a animar a todos. Nos va a recordar en qué debe estar nuestro enfoque. Y nos va a recordar que nuestro Dios es soberano para salvar por medio de su gracia, así como ya lo hizo con usted y conmigo. Finalmente, a nuestros amigos que pueden visitarnos en este momento, que no hayan hecho verdaderamente una profesión en Cristo, que continúan escuchando el Evangelio pero devolviéndose a sus ídolos, no des más culto a ellos en tu corazón. No sigas sustituyendo tu adoración al único Dios vivo por adhesión a dioses muertos. Arrepiéntete de tu idolatría. Cambia tu forma de pensar y por ende de actuar. Deja de endurecer tu corazón en contra de la verdad. Busca de todo corazón al Señor, que puede darte nuevos afectos, que transformarán tu diario caminar, para que te conviertas en alguien que vive para agradar a aquel quien te dio vida y te pedirá cuentas por ella. Recibe hoy a Jesús. Sé un verdadero cristiano, no mañana, hoy. Amén. Padre, gracias por la bendición y la proclamación del Evangelio una vez más desde tu palabra, para que encienda nuestros corazones si estaban apagados, nos despiertes si estábamos dormidos, nos muevas si estábamos demasiado quietos, y nos muestres, Señor, es más, nos liberes de la esclavitud de evangelizar a nuestra manera por la libertad de evangelizar a la tuya. Queremos ser libres de estrategias, métodos, palabras mágicas, tradiciones, que no necesariamente son fieles, aunque hayan conseguido resultados antes inclusive. Queremos serte fieles a la hora de presentar el Evangelio. Tú darás el resultado. Nosotros queremos ir a esa mies que es mucha. Y mientras tenemos misioneros en otros lugares que han hecho sus viajes fuera y lejos, que están a punto también de hacerlo, nosotros queremos vivir también nuestro viaje misionero aquí adentro, predicando el Evangelio fielmente, predicando a aquellos que no te conocen, dándoles seguimiento, amándoles, pero no concediendo en el Evangelio completo aquel mensaje de que la vida, muerte y resurrección de Jesús salva a todo aquel que se arrepiente y cree en Él verdaderamente. Y es en ese Evangelio, en ese Señor que oramos. Amén. Hermanos, hemos llegado al final del servicio dominical para gloria del Señor. No termina, eso sí, el día. Así que, bueno, el ánimo es que usted pueda seguir meditando en lo que hemos escuchado y aprendido juntos, y que la siguiente semana usted pueda venir temprano, congregarse una vez más, estar atento a los chats y anuncios de la congregación para que pueda usted participar de las reuniones adicionales. Y no olvidarse de orar los unos por los otros, sobre todo aprovechar los tiempos de oración que se abren durante la semana. Pongámonos de pie para cerrar este tiempo y despedirnos como lo hacemos usualmente. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Que vayan con bien. Dios los bendiga.